Tenemos el tema de la clasificación de las cuentas. Si usted utiliza su texto, también tenemos en la página, en el texto en línea, la página 56, clasificación de las cuentas, tenemos desde la 54. Sí, aquí está la clasificación de las cuentas. Ya, dentro de la clasificación de las cuentas, haciendo un poco resumen de lo que vimos el tema anterior, estuvimos viendo sobre lo que era el proceso contable, ¿no es cierto? La partida doble. Eso es lo que estuvimos viendo. Se utilizaba la nota esquemática. Vimos sobre los saldos de las cuentas, saldo deudor, saldo acreedor, cuando es una sala cero, cómo distinguir una cuenta, la clase de cuentas, si es de activo, pasivo o patrimonio. La dinámica de las cuentas también lo vimos, cuáles son las que van al debe, qué tipo de cuentas y qué tipo de cuentas al haber. Cómo hacer un registro también lo vimos, ¿sí? Incluso con un ejemplo, solución de un ejemplo de transacción y más que nada el registro del asiento del libro diario, ¿sí? Que vimos ahí con el formato del libro diario, todo eso vimos en la clase anterior. Hoy, en base a eso, vamos a ver sobre la clasificación de las cuentas, porque habíamos visto que las cuentas teníamos de activos, pasivos, patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, eso justamente es lo que vamos a ver, ¿sí? Dentro de las cuentas, hablamos de su clasificación y esto necesitamos para que dentro del emprendimiento se tenga un adecuado control de sus registros contables, ¿sí? Entonces, para eso es necesario clasificar las cuentas en un ejercicio económico. Entonces, consideramos para ello las siguientes cuentas. Tenemos, según el grupo al que pertenece, un tipo de cuentas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Según el saldo que tiene por naturaleza, no sé si le puedo agrandar un ratito para la explicación, le voy a agrandar un poquito el cuadro para que ustedes lo vean mejor. Es el mismo que tienen también en su libro, ¿no? Según el saldo que tienen por naturaleza, las cuentas son deudoras y acreedoras. Y según el balance en el que se presentan, las cuentas pueden ser a través del estado de pérdidas y ganancias y del balance general, ¿sí? Entonces, principalmente, según el grupo al que pertenecen, dentro de las cuentas de activos, aquí tenemos un resumen nada más de algunas de las cuentas, como en activos pertenecen caja, bancos, terrenos. En pasivos pertenecen todo lo que hay que pagar. Recuerde que los activos es todo lo que tiene la empresa a su favor. Esos son los activos. En cambio, los pasivos es todas las deudas y obligaciones que tiene un emprendimiento. Entonces, todo lo que hay que pagar. Cuando vean por pagar, cuentas de pasivo. Patrimonio es lo que, la parte, aportes de los socios, es el capital social, también puede haber reservas de capital y otras cuentas dentro del patrimonio. Asimismo, ingresos hablamos las cuentas, puede ser ingresos por servicios, también puede haber, los ingresos son resultado de las ventas, también de comisiones ganadas, de intereses ganados, ¿sí? Costos, las cuentas de costos, tenemos la cuenta costo de ventas, que es el precio que le cuesta un producto antes de ponerlo a la venta, o lo que le cuesta también producirlo, ¿no? Industrializarlo. En el momento en que hacemos para la transformación de la materia prima en un producto final, siempre hacemos cuenta de todos los costos de ventas, entonces es una cuenta de costos. Y asimismo, tenemos la cuenta, el grupo de gastos. En el grupo de gastos se toma en cuenta lo que son sueldos y salarios, lo que se gasta en gastos de publicidad, por intereses pagados también, de pronto de préstamos que se tenga del emprendimiento, ¿sí? Entonces, este grupo es muy importante porque tenemos que, son a nivel general las cuentas que se utilizan hasta el final, ¿no? En todo lo que es un balance general, un estado de pérdida y ganancia. Y los que están inmersos en lo que es un ejercicio económico.
Hablando de según el saldo que tienen por naturaleza, eso ya lo vimos también en el tema anterior, ¿no? Según el saldo, las cuentas podían ser deudoras o también podían ser acreedoras. Cuando son deudoras, son las que van al debe o al débito o debe. ¿Cuáles nomás iban? Activos, costos y gastos. Bueno, y aquí aumentamos costos porque teníamos activos y gastos nada más, ¿no? Aumentó también aquí costos. ¿Y cuáles son las que tienen naturaleza acreedora? Las cuentas de pasivo, porque siempre van a ingresar por el haber y van a tener saldo acreedor. Y las cuentas de patrimonio igualmente ingresan los aportes por el haber, ¿no? Entonces también tienen naturaleza acreedora. Y los ingresos que son productos de ventas, como lo dijimos, de ingresos por servicios, de otras cuentas más, siempre van a tener naturaleza acreedora, ¿sí? Ahora, por el balance en el que se presentan, al final de todo ejercicio económico se presenta todo emprendimiento, todo negocio tiene que hacer, que lleve contabilidad obviamente, tiene que hacer su estado de pérdidas y ganancias, en donde tenga al final del estado de pérdidas y ganancias los resultados. Estos resultados serán o ganancias del emprendimiento que haya salido o de pronto también pérdidas. Entonces, en este estado de pérdidas y ganancias van a estar las cuentas de ingresos, las cuentas de costos y las cuentas de gastos. Aquí van a intervenir solo estas cuentas en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Ya? No más. En cambio, en el balance general, que es como la radiografía del emprendimiento, un balance general es la radiografía del emprendimiento. Ahí se ve todo cómo está el emprendimiento. Aquí solo van a ingresar, o mejor dicho, a intervenir cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio, no otro tipo de cuentas, ¿sí? Listo. He explicado este cuadrito. Vamos a pasar a ver lo que sigue. No sé si tengo alguna pregunta ahí. ¿Ninguna? Ya. ¿Sí me están escuchando claro? ¿Y si se ve bien la pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Los grupos que, como vimos, que se presentan en el esquema, en el cuadrito anterior, son un marco de referencia, ya que, como les dije, hay más cuentas, ¿no? Cada contador y contadora deberá clasificar las cuentas en función de las necesidades de la empresa. Según el grupo al que pertenecen, las cuentas de activo agrupan un conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles, ¿sí? O sea, todo lo que bienes y derechos, lo que tiene la empresa a su favor, tangibles, lo que lo podemos tocar, e intangibles, de pronto, lo que no lo podemos tocar, ¿ya? Por ejemplo, en tangibles hablamos de los muebles de la empresa, el dinero, la mercadería para la venta, todo, ¿no? Intangible, hablemos de los recursos que tiene la empresa a nivel humano, las personas, las habilidades, destrezas de sus mismos trabajadores, ¿sí? Asimismo, valores de la propiedad del emprendimiento. Entre los valores de la propiedad del emprendimiento también podemos hablar, bueno, a pesar que son cuentas, son edificios, terrenos, que sea parte de propiedad del emprendimiento. Entonces, todo eso que pertenezca al emprendimiento son activos. Comprenden entre estas cuentas, aquí tenemos algunas más, caja, bancos, documentos, por todo lo que haya que por cobrar, tanto cuentas y documentos por cobrar, es parte de los activos. Terrenos, planta y equipo. Dentro de planta y equipo tenemos todo lo que es maquinaria y parte que con lo que se produzca de pronto o se industrialice el producto. Aquí hay una imagen de un terreno, dice de un bien tangible que forma parte de los activos de una empresa, ¿ya? Pero si este terreno está a nombre del emprendimiento, de los socios dueños, o sea, que sea parte del emprendimiento, que pertenezca al negocio. Si de pronto es un terreno que es del dueño, pero no es justamente de la empresa, o sea, no lo compraron, esos son bienes aparte de propiedad de la empresa. Siempre se toman en cuenta para activos lo que es de la empresa. ¿Sí? Ya. Pasivos. Este grupo representa las deudas del emprendimiento con terceros, ¿no? Con otras personas. Por ejemplo, préstamos por pagar, impuestos por pagar, sueldos, estos son pasivos. Patrimonio. Este grupo está
representado por los aportes de los socios, los resultados y reservas de la empresa. Son las cuentas de capital, capital social o reserva legal. Entonces, todo lo que son aportes de los socios forma parte del capital social. Y cuando hablamos de una reserva legal, siempre en todas las empresas, cuando hay una utilidad al final del ejercicio económico, esa utilidad de ahí se saca un porcentaje para hacer una reserva. Siempre toda empresa tiene que tener una reserva por situaciones podríamos decir, alguna situación de imprevisto que suceda, tienen que tener un dinero guardado. Entonces eso se llama reserva legal, ¿sí? O reserva de capital también lo llaman, o superávit, a veces dependiendo el contador o contadora y los dueños también de la empresa que se decida el plan de cuentas que quiere utilizar. Ingresos son las cuentas que reflejan los beneficios obtenidos por la empresa por prestar sus servicios, ¿sí? En esto, comercializar, si prestamos un servicio, hacemos negocio a través de la compra y venta, comercializar, o producir bienes en la industrialización de un producto. Dentro de este grupo están las cuentas, tanto de ventas, como les decía, arriendos ganados, si es alguna empresa que tiene para arrendar, ¿no? Entonces serán unos arriendos ganados. Servicios prestados, si damos servicios y de productos de esos servicios, en vez de ventas, ¿no? Son servicios prestados. Intereses ganados y comisiones también ganadas. Hay de pronto comisiones que se ganan en los vendedores, de pronto les ponen metas, ¿no? Entonces, comisiones ganadas en la cuenta de ingresos. Costo de ventas. Son las cuentas referentes a los bienes necesarios para la producción o comercialización, tales como la materia prima o inventario para la venta. Materia prima es el producto principal que se utiliza dentro de la elaboración de un producto. Entonces, eso va como ese valor es un costo de ventas. Y inventario para la venta, hablamos de la mercadería que se compra al proveedor, el negociante siempre va a comprar, el emprendedor va a comprar a sus proveedores de la mercadería para volver a venderla, ¿no es cierto? Entonces, y comercializa, lo que le cuesta a él el producto es el costo de ventas, ¿sí? Ya en empresas de compra y venta hablamos en la comercialización. Aquí igual vemos una imagen con un producto. Se ve como unos chicles, aquí también, bueno, es un producto ya elaborado. ¿Sí? Gastos. Este grupo incluye los pagos por servicios o bienes de consumo inmediato que no serán recuperables por la empresa, pero que son necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, el gasto arriendo. El gasto arriendo usted paga cada mes, si no tiene un local propio, usted tiene que pagar el local. Entonces, esto cada mes tiene que pagar, pero no es que usted lo va a recuperar. A lo mejor al final, en el producto que venda, usted puede adicionar al costo de ventas algo sobre el gasto también por unidad para aumentarlo en el precio de venta, ¿no? Pero por lo general los gastos no son recuperables así enseguida. El costo de venta sí, porque es lo que usted al costo que le costó, usted le aumenta nada más el precio de venta, ¿sí? Entonces, por lo que tenemos entre ellos el gasto arriendos, el gasto de sueldos, el gasto de publicidad, ¿sí? Según el saldo que tienen por naturaleza, tenemos las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Como lo habíamos ya explicado en el cuadrito, tenemos las cuentas deudoras, incluye las cuentas que van al debe, ¿no? Entre ellas activos, costos y gastos. Y las acreedoras igualmente tienen saldo acreedor, las cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso. Según el balance en que se presentan, tenemos las cuentas de... A ver, cuadrito quiero moverle. Tenemos que dentro del estado de pérdidas y ganancias tenemos que son las cuentas que a partir de las cuales se obtiene el resultado económico que, como les decía, utilidad o pérdida, ¿sí? De un emprendimiento. Están conformadas por ingresos, costos y gastos. Y las cuentas del balance general reflejan los bienes, recursos y obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver qué nomás tiene, cuánto debe la empresa. Por eso les decía, es una radiografía de la empresa.
están conformadas por activos, pasivos y patrimonio, ¿sí? Es un esquema general que podríamos observar, en donde se puede observar el manejo de las cuentas, ¿ya? Este manejo de las cuentas puede ser de la siguiente manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ya, en este cuadrito, ninguna. O si alguien me quería preguntar algo antes de pasar. No, ninguna, licenciada. Estamos bien, espera. Ya, ¿cómo se lo puede reflejar? Miren, el estado de pérdidas y ganancias, aquí se lo refleja para explicación, este cuadrito. En el debe, van a estar al lado del debe, ya reflejados los gastos, y en el lado del haber, los ingresos, ¿sí? Y en el balance general, vamos a tener el activo al lado del debe, y el pasivo y el patrimonio al lado del haber, ¿sí? Recuerda que siempre debe cumplirse esta ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Activo igual pasivo más patrimonio, ¿sí? En el balance general. Este es el activo, ¿verdad? Activo igual pasivo más patrimonio me debe dar lo mismo que el activo. Tengo que cuadrar. Siempre el balance general es cuadrar. Más adelante que ya hagamos un balance general nos daremos cuenta de esto. Pero siempre va a haber cuadre. Por eso esta ecuación siempre se va a cumplir en el balance general. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su actividad? Ya. Aquí en la diapositiva no les he puesto todo, yo más luego les pongo y les paso ya al grupo. Investiga las siguientes definiciones y explicaciones con un ejemplo. ¿Sí? Quiero que averigüen en internet, usted que tiene a la mano, en un estado, ¿qué es un estado financiero? Y de pronto puede ponerme un ejemplo, ¿ya? Aunque no muy grande, no un ejemplo de eso. ¿Qué son las cuentas deudoras y qué son las cuentas acreedoras? Ya más o menos lo vimos aquí, pero usted puede investigar algo más de lo que hemos visto, ¿sí? En lo que concierne a cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Luego, usted mismo en su texto tiene en la página 56. Ya. Tiene la siguiente pregunta que dice, clasifica las cuentas de acuerdo con su respectivo grupo. Aquí en este cuadrito están cuentas, ¿no? Cuentas que intervienen en un ejercicio económico. Al frente les está puesto activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar cada una de estas cuentas a qué grupo pertenece. Inventarios, por ejemplo, pertenece al grupo de activos porque es la mercadería. Maquinarias igualmente a la planta y equipo de la empresa, del emprendimiento, también es un activo. Préstamos bancarios es una deuda. ¿Qué habíamos dicho de las deudas? Que son pasivos. ¿Sí? Cuentas por pagar, ¿qué será? ¿Activo, pasivo? ¿Cuál de ellas? Por pagar. Hola. Pasivos. Pasivos, exacto. Pasivos porque son deudas, ¿no es cierto? Hipotecas, aquí en esta hipoteca, póngale por pagar también. Asuma que es por pagar también, por lo tanto también será un pasivo, ¿sí? Caja, ¿qué cuenta es? ¿A qué grupo pertenece? Caja, es el dinero que tiene la empresa. Es un activo. Es materia prima, es el producto principal con el que se elabora o se industrializa el producto final. Entonces, ¿qué será dentro de a cuál pertenece? ¿Al activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o gastos? Pasivo. No, es pasivo. Pasivos son las deudas y la materia prima tampoco. Activo viene a ser lo que tiene costos. Acuérdense que la materia prima es lo que está dentro de los costos de ventas. Costos.
¿sí? Revisen, por favor, el material que se les da en la diapositiva. Aquí estaba en la diapositiva. Y en el libro igual. Por aquí está costos. ¿Dónde está costos? Costo de ventas. Son las cuentas referentes a los bienes necesarios para la producción o comercialización, tales como materia prima o inventarios para la venta. ¿Ya? Entonces, no me estoy inventando, verán. Suministros de limpieza. Suministros de limpieza. Todo lo que necesite para hacer limpieza. Vehículo. Vehículo que pertenece al emprendimiento, que es activo, pasivo, patrimonio, ¿qué es? Activo, dígalo sin miedo. Activo. Y así, todo lo que había por cobrar, ¿qué era? Activos, acuérdense, lo que hay que cobrar pertenece a la empresa, también es un activo. Ventas. Ventas, ingresos, costos o gastos. Eso. Ingresos. Ingresos. Eso, perfecto. Capital. Patrimonio. Eso, pertenece a los aportes de los socios. Entonces, revise el material y vaya ubicando todos los demás, ¿no? Listo. La siguiente pregunta dice, clasifica las cuentas de acuerdo con su respectivo grupo. Ya, aquí tenemos el grupo, recuerden que según el grupo en el que se presentan, era el balance general y el estado de resultados, ¿no? O estado de pérdidas y ganancias también, es lo mismo que estado de resultados. Entonces, maquinaria, ¿dónde va? Sí, acuérdese acá en la diapositiva, me voy a ubicar en la diapositiva. Según el balance general, aquí está. Reflejan los bienes, recursos y obligaciones de la empresa. Era la radiografía de la empresa, acuérdense. Y incluso en el primer cuadrito también está, en el balance general incluyen las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Ya, entonces, si estamos en la pregunta, maquinaria era un activo porque es parte de la propiedad, planta y equipo. Y si dentro del balance general están activos, pasivos y patrimonio, entonces pertenece al balance general, a este grupo. Sueldos. Sueldos y salarios. ¿Qué es? Sueldos y salarios era una cuenta de gastos. ¿Sí? Gastos. Y según el balance en el que se presentan, el estado de pérdidas y ganancias, aquí van los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, por lo tanto, sueldos pertenecerá al estado de resultados, porque es el estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Entonces, así tiene que ir analizando cada uno de estos. ¿Qué es? Servicios prestados, ¿qué es? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Una vez que identifico qué es, entonces veo, a ver, activos, pasivos y patrimonio, si es uno de ellos, el balance general. Veo, no es ningún activo, pasivo y patrimonio, es un ingreso, un costo o un gasto. Entonces, si es un ingreso, un costo y un gasto, va al estado de resultados, que es el estado de pérdidas y ganancias. Y señala, ¿sí? La siguiente pregunta. Dice, asigno el nombre apropiado de la cuenta al siguiente grupo de actividades. ¿Ya? Aquí va a estar la actividad y usted le va a dar el nombre de la cuenta. ¿Sí? Le va a personificar. El aporte de capital de los socios es capital. El pago por anticipado de empleados, anticipo a trabajadores o anticipo de sueldos también. Pero aquí está anticipo a trabajadores. Vehículo para uso de la empresa, el nombre de la cuenta es vehículo. Le damos el nombre. Todas estas actividades en contabilidad se le da un nombrecito. La venta de mercaderías, ¿cómo se llama? Ventas. ¿Sí? Pago de remuneración a los trabajadores, ¿qué son? Sueldos. Compra de escritorio para el gerente, un escritorio que compra el gerente y es parte de un activo, ya viene a ser parte del emprendimiento, es
En contabilidad, todos los escritorios, muebles, sillas, todo se le da el nombre de muebles de oficina o también muebles y enseres. También se le llama así, eso está en el plan. Entonces, gasolina para el vehículo, ¿qué nombre se llama este gasto? Este es un gasto. Gastos, tiene que ver qué tipo de gasto. Aporte al IES, compra de maquinaria para la producción, pago anticipado al cliente. Entonces, vamos a ir poniéndole el nombre a cada una de las actividades que están aquí, el nombre, su cuenta, ¿sí? Prácticamente el nombre apropiado de la cuenta. Eso sería ahí. Y la última, me parece que ya es la última, es así. Dice, investiga en qué casos el pago de sueldos debe ser costo y en qué casos gasto. ¿Ya? Entonces, hay una situación aquí que quiero que usted investigue. ¿En qué casos el pago de sueldos, que es un sueldo y salarios, siempre se considera normalmente como un gasto? Pero dice que hay casos en que el pago de sueldos puede ser un costo, ¿sí? Y otros casos en el que es gasto. Entonces, gastos ya sabemos en qué casos, cuando pagamos a los empleados. Pero, ¿cuándo puede ser un costo? Esa investigación, por favor. Pequeñita, no más de 2 líneas, máximo 3. Y eso sería todo, chicos. No sé si tengo preguntas para ahorita sacarles las dudas, dilucidarles. ¿Está comprendido? Hola, ese silencio me da miedo. Parece que sí. Parece nomás.